Esa vieja me da asco. Ya no aguanto fingir que la quiero. Las palabras atravesaron el pasillo de aquel piso madrileño como cuchillos invisibles, directos al corazón de doña Elena Morales, que acababa de volver de la farmacia porque había olvidado su cartera. Se quedó inmóvil, con las llaves en la mano, escuchando a su propia hija Isabel hablando por teléfono en la cocina. En un segundo, los 68 años de vida que Helena había entregado a su familia se hicieron añicos. No era la primera vez que sentía miradas de impaciencia o gestos de incomodidad, pero jamás imaginó escuchar con tanta claridad el desprecio en la voz de la niña a la que había criado sola, trabajando como costurera en lavapiés, doblando turnos para pagarle los estudios y hasta hipotecando su propia salud para que nada le faltara. Contuvo el aliento, tragó saliva y subió a su habitación sin hacer ruido, como si fuese una intrusa en su propia casa. Se sentó en la cama y por primera vez desde que enviudó, lloró en silencio, abrazando la foto enmarcada de su difunto esposo, Manuel, durante la cena de aquella noche. Todo parecía normal a los ojos de cualquiera. Isabel sirvió el arroz con una sonrisa forzada. Javier, su marido, apenas levantaba la vista del plato. Andrés, el nieto mayor, se quejaba del pescado, y la pequeña Clara jugaba con el móvil, ignorando las reprimendas. Cuando Andrés protestó que la comida no tenía sal, Isabel giró la cabeza hacia su madre, con una expresión de fastidio, como si todo lo malo se resumiera en ella. Helena, con el estómago encogido, solo sonrió y murmuró que estaba un poco cansada. Nadie se dio cuenta de que en ese mismo instante, en silencio, algo en su interior había cambiado para siempre esa noche. En la penumbra de su cuarto, Helena recordó momentos que parecían de otra vida. Recordó las fiebres de Isabel cuando era niña, aquellas noches en las que no durmió ni un minuto, cambiándole paños fríos y rezando a la Virgen de la Almudena para que no le pasara nada. Recordó la graduación universitaria, las lágrimas de su hija, agradeciéndole todo el sacrificio. Recordó el nacimiento prematuro de Andrés, cuando se quedó semanas enteras en el hospital velando su incubadora. Recordó los primeros pasos de Clara, que corrió hacia sus brazos gritando: «Abuela». ¿Cómo era posible que de repente todo aquello hubiera desaparecido? ¿En qué momento la madre entregada y la abuela querida se transformaron en la vieja asquerosa que molestaba en su propia casa? Se miró en el espejo del baño. Allí estaba una mujer con arrugas que contaban historias de trabajo duro, manos gastadas de coser miles de horas y unos ojos cansados. Sí, pero también llenos de una fuerza que ni su hija conocía. «Helena», se dijo en voz baja, «ya es hora de que alguien cuide de Helena». A la mañana siguiente, la rutina continuó como si nada. Ana Isabel preparando el desayuno de manera mecánica, Javier hojeando el periódico sin dirigirle una palabra, Andrés bajando con prisas para comer de pie y salir corriendo al instituto, y Clara pidiendo dinero para el almuerzo sin mirarla a los ojos. Helena los observaba con una serenidad inquietante, consciente de que para ellos ya no era más que un mueble viejo, al que se le tolera en un rincón. Esa misma tarde, volvió a escuchar a Isabel hablando por teléfono con una amiga. «No sé qué hacer con ella. Rosa está cada día más pesada y pegajosa. Habla sola, deja la casa oliendo a medicina, y todavía quiere opinar sobre la educación de los niños». Helena cerró los ojos, fingiendo estar dormida en el sillón, pero cada palabra le quemaba la piel como hierro candente. «Y lo peor llegó después. Javier dice que deberíamos buscarle una residencia, pero yo no quiero quedar mal con los vecinos. Imagínate lo que dirían si supieran que mandé a mi madre a un asilo en residencia. No porque fuera lo mejor para ella, sino porque sería lo más cómodo para todos». Helena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Por primera vez en su vida, entendió que ya no se trataba de amor ni de gratitud, sino de imagen pública. Esa noche, mientras ellos veían televisión en el salón, ella se encerró en su cuarto, tapándose la boca para que no escucharan sus sollozos. Se repitió una y otra vez aquellas frases que la habían destrozado: «Ya no me quieren aquí, ya no soy la abuela querida». Pero al mismo tiempo, en medio de su dolor,
brotó en ella una chispa inesperada, un orgullo dormido demasiado tiempo. Tal vez, pensó, ha llegado el momento de enseñarles a todos quién es realmente Elena Morales. A los días siguientes, cada gesto, cada palabra, confirmaba lo que había escuchado. Andrés la evitaba porque le daba vergüenza traer amigos a casa. Clara la trataba como una cajera automática de pequeños caprichos. Javier se quejaba de sus programas de televisión, diciendo que eran cosas de viejas que ya nadie veía. E Isabel suspiraba cada vez que su madre intentaba participar en una conversación. En una mañana, en el Parque del Retiro, mientras paseaba para despejarse, se encontró con doña Mercedes, una vecina del barrio de toda la vida. Mercedes notó enseguida la tristeza en sus ojos. Elena, ¿estás bien? Te noto apagada. Elena intentó sonreír, pero la voz le salió rota. ¿Cómo puede una madre valorarse a sí misma cuando su propia hija la ve como una carga? Mercedes la tomó de las manos con ternura y respondió con calma: querida, tú no eres una carga, eres una mujer que ha vivido, que ha amado y que ha dado todo por los suyos. Si ellos no pueden verlo, el problema no está en ti. Aquellas palabras se grabaron en su memoria como una señal. Por primera vez en mucho tiempo, Elena regresó a casa sintiendo que tal vez no estaba derrotada. Tal vez aún podía cambiar su destino. Esa misma noche, mientras ponía los platos en la mesa, Isabel intentó sonar amable. Mamá, Javier y yo hemos estado pensando, quizás te vendría bien un poco más de independencia. Elena mantuvo la vista baja, secando un vaso con calma. ¿Qué tipo de independencia, hija? Bueno, tal vez un pisito pequeño para ti sola, donde puedas tener tu espacio, así no tendrías que adaptarte siempre a una familia joven. Andana levantó lentamente la mirada. ¿Quieres que me vaya de esta casa, Isabel? Su hija evitó sus ojos, nerviosa. No es eso, mamá, es solo que, bueno, todos necesitamos nuestro espacio. Los niños crecen, Javier necesita silencio. Elena la interrumpió con voz serena, aunque el corazón le latía con fuerza. No, hija, no es complicado, es muy simple. Ya no me queréis. Aquí, en el silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. En los ojos de Isabel, Elena vio algo que la partió por dentro en alivio. Alivio de que por fin la verdad estuviera sobre la mesa en aquella noche. Arrodillada junto a su cama, Elena susurró entre lágrimas: Señor, dame fuerzas, porque si esto no es venganza, al menos que sea justicia. A la mañana siguiente, Elena se levantó más temprano de lo habitual. Abrió las cortinas de su habitación y dejó que la luz gris de Madrid entrara lentamente. Miró el reloj. Apenas eran las 7. Y ya podía escuchar a Isabel moviéndose por la cocina. Elena descendió las escaleras con paso sereno, intentando ignorar el nudo en la garganta. El ambiente familiar parecía normal, pero ella veía todo con otros ojos. Isabel estaba preparando el desayuno, sin entusiasmo, untando mantequilla en las tostadas, como si fuera una obligación rutinaria. Javier leía el periódico deportivo, absorto, sin dirigirle una sola palabra a su suegra. Andrés bajó con auriculares puestos, se sirvió un vaso de leche y salió sin decir ni buenos días. Clara, medio dormida, extendió la mano pidiendo dinero para el almuerzo escolar. Elena, con calma, sirvió su café. Nadie le prestó atención. Nadie preguntó si había dormido bien. Nadie le ofreció un asiento. Nadie se interesó por ella. Era como si su presencia se hubiera vuelto invisible. Mientras los observaba, pensó: Ansó, un mueble viejo en mi propia casa durante el desayuno. Isabel la miró de reojo, y como quien habla de un tema delicado, dijo con voz suave: Mamá, estuve pensando en lo que hablamos ayer. Creo que lo mejor sería que tuvieras un espacio propio. Sería más cómodo para todos. Elena no respondió de inmediato. Se limitó a beber un sorbo de café. Finalmente, dijo con una calma helada: Ya lo sé, Isabel. No soy. Sé que ya no me queréis aquí. Javier levantó la vista del periódico, incómodo. Clara dejó de masticar. Andrés, aunque parecía ajeno, bajó un poco el volumen de la música. Isabel tragó saliva. No digas eso, mamá. Claro que te queremos. Elena la miró fijamente, con una serenidad
que intimidaba. Si me quisieras, no hablarías de mí como esa vieja asquerosa. El silencio cayó sobre la mesa como un trueno. Isabel palideció. Javier arqueó las cejas sorprendido. Clara, confundida, miró a su madre sin entender. Andrés se quitó un auricular, curioso. ¿Qué dices, mamá? Balbuceó Isabel. Te escuché. Ese día que hablabas por teléfono con tu amiga Rosa, dijiste que yo te daba asco, que no soportabas fingir que me querías. Ana Isabel abrió la boca, pero no encontró palabras. Javier carraspeó, incómodo. Clara bajó la vista. Andrés, con la brutal honestidad de los adolescentes, preguntó directamente, ¿es verdad, mamá? Elena respiró hondo. No necesitaba más pruebas. Ya lo había escuchado con sus propios oídos. Lo que más le dolía era comprobar que su hija no se atrevía a negarlo ni a mirarla a los ojos. Entonces, con la voz temblorosa pero firme, susurró, ya no me quieren aquí. Ya no soy la abuela querida. El resto del desayuno transcurrió en silencio. Cada uno terminó su comida con prisa y salió de casa, dejando a Helena sola en la cocina. Ella recogió los platos, lavó los suyos y dejó los demás en el fregadero. Si quieren independencia, la tendrán, pensó con amargura esa tarde. Mientras doblaba unas sábanas, escuchó a Isabel y Javier discutiendo en su habitación. No podemos seguir así, Javier. Mi madre se ha vuelto insoportable, decía Isabel. ¿Y qué quieres que hagamos? Respondió él. No podemos echarla a la calle. Podemos buscarle una residencia. Allí estará cuidada y nosotros tendremos paz en Elena. Desde el pasillo cerró los ojos. La palabra residencia volvió a retumbar en su cabeza como un martillo. No porque pensaran en su bienestar, sino porque querían paz. Paz a costa de ella en esa noche. Mientras Isabel y Javier veían la televisión. Helena subió a su cuarto y sacó de un cajón una caja metálica. Dentro guardaba documentos importantes, el testamento de Manuel, certificados de pensión y lo más valioso, la escritura de la casa. Con dedos temblorosos la abrió y leyó. El nombre que figuraba como propietaria seguía siendo Elena Morales. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esta casa siempre fue mía, se dijo en voz baja. Con una mezcla de alivio y rabia, los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Helena decidió observarlos con una claridad que nunca antes había tenido. Cuando Isabel suspiraba porque ella hablaba demasiado. Cuando Javier la miraba como si sus consejos no sirvieran para nada. Cuando Andrés evitaba presentarle a sus amigos y Clara la trataba como un cajero automático. Ella no respondía. Solo guardaba silencio, acumulando fuerza. En un sábado por la mañana, durante la comida, Javier comentó casualmente, cariño, deberíamos remodelar la cocina. Está vieja y poco práctica. Isabel asintió con entusiasmo. Sí, mamá, quizá podrías aportar parte de tu pensión para ayudarnos. Al fin y al cabo, es tu casa también, Angelena. Dejó el tenedor sobre el plato, los miró uno por uno, y con una sonrisa serena dijo, claro, es mi casa, y mucho más de lo que vosotros creéis. Nadie entendió del todo lo que quería decir, pero sus palabras dejaron un eco incómodo en el ambiente. Esa tarde, en el parque del barrio, se encontró de nuevo con doña Mercedes, la vecina que siempre la escuchaba. Helena, te noto diferente, más callada, pero también más fuerte. Helena asintió, con una chispa en los ojos. Estoy aprendiendo que la dignidad pesa más que la costumbre. A Mercedes le apretó la mano. Y tienes toda la razón. A veces, el mayor acto de amor hacia los demás es amarse a una misma primero. En esa noche, al llegar a casa, Helena encontró a Isabel esperándola en la cocina. Mamá, ¿dónde estabas? Dando un paseo. Porche, porque últimamente estás rara a más distante. No eres la misma. Helena apoyó las manos en la mesa y, mirándola fijamente, respondió, nunca dejé de ser la misma persona. Lo que cambió fue que ya no era útil para vosotros. Ana Isabel se quedó sin palabras. Por primera vez en años, comprendió que su madre ya no estaba dispuesta a callar a Helen. Subió a su cuarto, cerró la puerta y,
arrodillada junto a la cama. Rezó con lágrimas en los ojos: Señor, dame fuerzas. Si esto no es venganza, que al menos sea justicia. Al acostarse, sintió algo extraño, una calma nueva, poderosa, como si finalmente hubiera tomado el control de su vida. Esa noche, antes de dormirse, se repitió en voz baja: Isabel, qué poco sabías sobre tu vieja madre asquerosa. El lunes siguiente, Helena se levantó con una determinación distinta. Se puso su mejor abrigo gris, aquel que había comprado hacía años en las rebajas de El Corte Inglés, y salió temprano de casa, antes de que Isabel y Javier bajaran a desayunar. Caminó por las calles de Madrid con paso firme, respirando el aire frío de la mañana. Su destino era el despacho de un abogado en el barrio de Salamanca, don Álvaro Campos, un hombre que había sido amigo de su difunto marido Manuel y que en su día los asesoró con algunos trámites. Al llegar, se encontró con un edificio antiguo de fachada elegante, con puertas de madera y placas doradas. El olor a cuero y café recién hecho impregnaba el ambiente de la oficina. Una joven secretaria la recibió con cortesía. ¿Tiene cita? Sí, con el licenciado Campos. Soy Elena Morales. Minutos después, don Álvaro salió de su despacho, alto, con el cabello canoso y gafas de montura gruesa. La saludó con afecto. Doña Elena, ¿cómo se encuentra? Necesito su ayuda, Álvaro. Y más que nunca ya en el despacho, Elena abrió su bolso y sacó los documentos: el testamento de Manuel, los recibos de la pensión y, sobre todo, la escritura de la casa. Don Álvaro los revisó con atención, haciendo anotaciones. El silencio era solo interrumpido por el roce de las hojas. Finalmente, levantó la vista con gesto serio. Señora Morales, su hija sabe perfectamente que usted sigue siendo la única propietaria legal de la casa Ñalena. Se llevó una mano al pecho. Cómodas. La sesión nunca se completó. Su esposo falleció antes de firmar los papeles. Eso significa que, legalmente, la casa siempre ha sido suya. El corazón de Helena latía con fuerza. Por un momento, todo su dolor se mezcló con una ola de alivio y poder. Recordó las veces que Isabel y Javier hablaban de nuestra casa, planificaban remodelaciones sin consultarla, y hasta se permitían tratarla como una intrusa. Y ahora descubría que todo ese tiempo la verdadera dueña había sido ella. Entonces, ¿quiere decir que puedo hacer lo que quiera con la casa?, preguntó con voz temblorosa. Exactamente. Usted tiene el derecho absoluto. Ni Isabel ni Javier pueden reclamar nada. Elena cerró los ojos. Una frase resonó en su mente como un martillo. Esta casa siempre fue mía. Tu regreso a casa. Caminó por la Gran Vía sin prisa, observando los escaparates y la gente que pasaba con bolsas de compras. Se sentía extrañamente ligera, como si hubiera recuperado una parte de sí misma que llevaba años perdida. Cuando llegó, Isabel estaba en la cocina preparando la merienda para Clara. ¿Dónde estuviste, mamá?, preguntó sin levantar la vista de los bocadillos, resolviendo unos asuntos importantes. ¿Qué asuntos? Cosas personales. Elena sonrió con un destello misterioso. Ya sabes, un poco más de esa independencia que tanto dices que necesito. Isabel frunció el ceño, incómoda, pero no insistió. Helena se sentó en la mesa y con voz suave cambió de tema. ¿Te acuerdas, hija, cuando tenías 8 años y te dio aquella fiebre tan alta que no bajaba con nada? Isabel se detuvo, cuchillo en mano, sorprendida por el recuerdo. Vagamente. Sí. Yo pasé 3 noches sin dormir, cambiándote paños fríos, dándote medicina cada 4 horas, rezando para que sobrevivieras. Isabel no respondió. El silencio se hizo pesado, lleno de una incomodidad que no esperaba. Elena se levantó y añadió:
A veces es bueno recordar quién estuvo siempre ahí. Ahí subió a su habitación, dejando a Isabel pensativa. Esa noche, durante la cena, volvió a intentar participar. Andrés, ¿cómo te va en historia? Bien, respondió el muchacho, sin levantar la vista del móvil. ¿Qué temas estáis estudiando? Cosas de España. Isabel intervino de inmediato. Mamá, deja que Andrés cene tranquilo. Ha tenido un día pesado. Angelina sonrió con calma. Cuando tu madre estaba en el instituto, yo le ayudaba con historia. Siempre se le olvidaban las fechas. Mamá, eso fue hace siglos, cortó Isabel con fastidio. Los métodos han cambiado. Anelena se encogió de hombros. Tienes razón, hija. Muchas cosas cambian sin que nos demos cuenta. Javier, intrigado, levantó la vista de su plato. ¿A qué te refieres con eso, doña Elena? Nada importante, solo que a veces creemos que algo nos pertenece para siempre, hasta que descubrimos que no es así. En el silencio, volvió a instalarse en la mesa. Isabel apretó los labios, incomodísima. Clara, que no entendía bien, miraba a su abuela con curiosidad. Al terminar, Helena subió a su cuarto, se sentó en la cama, y dejó que los recuerdos fluyeran a los turnos extras que trabajó para comprarle a Isabel. El vestido de graduación, el dinero que pagó para la boda, las noches que pasó en vela cuando Andrés estuvo en el hospital, las tardes enseñando a leer a Clara. Cada sacrificio pesaba como una losa. Todos esos sacrificios parecían haberse borrado de un plumazo. Ansé miró al espejo y se habló a sí misma. Nunca dejé de ser la misma persona. Lo que cambió fue que ya no era útil para vosotros. Al día siguiente, Helena decidió hacer una pequeña prueba. No preparó el desayuno. Se quedó en su cuarto hasta que escuchó a Isabel gritar desde la cocina. ¡Mamá! ¿No bajas a preparar nada? Cuando encontró a todos comiendo cereales de caja y pan tostado. Buenos días, saludó con voz alegre. Javier la miró con irritación. Guay, el desayuno. Pensé que sería bueno que cada uno se preparara lo suyo. Al fin y al cabo, independencia, ¿no? Isabel se quedó mirándola, desconcertada. Mamá, ¿te sientes bien? Me siento perfectamente. Estoy practicando la independencia que tanto me recomendaste, durante el resto del día. Elena no lavó los platos ajenos ni planchó uniformes, solo se ocupó de sus cosas. La casa comenzó a mostrar signos de caos en ropa acumulada, cocina desordenada, cenas improvisadas. Isabel empezó a fruncir el ceño cada vez que entraba a la cocina. Esto no puede seguir así. Mamá, le reclamó al cabo de una semana. No puedes simplemente dejar de hacer las cosas. Helena la miró con calma. ¿Por qué no? Dijiste que necesitaba independencia. Yo lo entendí como que cada uno se ocupara de sí mismo. No es eso lo que quise decir, estalló Isabel. Entonces, ¿qué quisiste decir exactamente?, replicó Helena, con un tono que dejaba claro que ya no tenía miedo. Isabel se quedó sin palabras. En ese momento comprendió que algo había cambiado en su madre. Ya no era la mujer sumisa, que aceptaba todo. Ahora estaba mirando de frente, con dignidad, con una fuerza que desconocía esa noche. Helena rezó como siempre, pero sus palabras tenían un matiz distinto. Señor, si esto no es venganza, que sea justicia. Y si es justicia, dame el valor para llevarla hasta el final. Se acostó con una sonrisa tranquila. Había dado el primer paso. Lo que vendría después no sería fácil. Pero por primera vez, en mucho tiempo, se sentía viva, despierta y dueña de su destino. La transformación de Helena comenzó de manera casi imperceptible. Al principio, nadie se dio cuenta. Un día dejó de preparar el desayuno. Otro día, no recogió la ropa sucia de los nietos. Más tarde, se limitó a lavar solo sus platos. Isabel pensaba que era una fase pasajera, pero con el tiempo, la casa empezó a sentir la ausencia de aquellas manos invisibles que lo sostenían todo en una mañana de sábado. Javier entró en la cocina y frunció el ceño al ver la pila de platos acumulados en el fregadero. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué nadie ha limpiado? Isabel suspiró, cansada, porque mamá ya no lo hace. Últimamente anda rara, distante. Helena apareció en la puerta con paso tranquilo, una taza de café en la mano. No estoy rara, hija. Simplemente he decidido ocuparme solo de mis cosas. Javier la miró incrédulo.
¿Y qué pasa con la casa? ¿Quién se supone que se hará cargo? Helena dio un sorbo a su café y respondió con serenidad. Vosotros, es vuestra familia, vuestro hogar, vuestras responsabilidades. La tensión quedó flotando en el aire. Isabel, molesta, replicó, pero siempre lo has hecho tú. Exacto, dijo Helena, mirándola a los ojos. Siempre lo he hecho yo. Durante, tal vez, demasiado en el silencio cayó como un manto incómodo. Javier carraspeó, incómodo, y se marchó al salón. Isabel se quedó inmóvil, sorprendida por aquella respuesta firme, que nunca antes había escuchado de su madre. A los días siguientes, el caos comenzó a notarse más. Andrés protestaba porque no encontraba su uniforme limpio. Clara lloraba porque nadie le había planchado el vestido para la excursión escolar. Isabel, sobrecargada de trabajo, empezó a perder la paciencia. Mamá, esto no puede seguir así, dijo una tarde, entrando en la habitación de Helena. Ella estaba sentada junto a la ventana, bordando tranquilamente. ¿A qué te refieres?, preguntó, sin levantar la vista. ¿A que no puedes desentenderte de todo? Esta es tu casa también. A Helena dejó la aguja, la miró con calma y pronunció las palabras que venían quemándole por dentro desde hacía días. Esta casa siempre fue mía. En Isabel se quedó helada. ¿Qué estás diciendo? Lo que escuchaste, los papeles de la casa siguen a mi nombre. Nunca se transfirieron. Soy la propietaria legal. En el rostro de Isabel palideció. Eso no puede ser. Papá nos dio. Papá murió antes de firmar nada. Yo lo confirmé con el abogado. Helena clavó sus ojos en los de su hija. Así que, en realidad, tú y Javier lleváis años viviendo en mi casa como invitados. Isabel se dejó caer en la silla, como si el peso de la verdad la aplastara. Helena continuó, con una serenidad que resultaba aún más dura que cualquier grito. No te lo digo para humillarte, Isabel. Te lo digo porque necesito que lo entiendas. Yo no soy una carga. No soy una intrusa. Soy la dueña de este hogar, y aunque he compartido todo con vosotros, jamás debisteis olvidarlo. Las palabras quedaron suspendidas, como un eco imposible de ignorar. Isabel quiso responder, pero ninguna excusa parecía suficiente. Finalmente, murmuró con voz rota, «Mamá, no es venganza lo que buscas, ¿verdad?» Helena se levantó, guardó la labor de costura, y mirando por la ventana, respondió con calma, «No es venganza, hija, es justicia». A partir de ese día, la actitud de Isabel cambió. Intentaba mostrarse más amable. «¿Le ofrece a ti?» Incluso le preguntaba cómo estaba, pero Helena ya no se dejaba engañar. Sabía que no era cariño verdadero, sino miedo. Miedo a perder lo que creían suyo. Mientras tanto, Javier se mostraba cada vez más distante. Una noche, en la cena, no pudo contener su frustración. «Con todo respeto, doña Elena, creo que está siendo egoísta». Elena lo miró fijamente. «¿Egoísta? Cuando cocinaba para todos, cuando limpiaba esta casa, cuando ayudaba a pagar facturas con mi pensión. ¿Eso no era contribuir?» Javier bajó la vista, incapaz de sostener la mirada. Isabel intentó intervenir, pero Helena la interrumpió con un gesto de la mano. «No confundáis el silencio con debilidad. Durante mucho tiempo, permití que vuestra comodidad fuera más importante que mi dignidad. Ahora he decidido que mi dignidad es lo más importante». El golpe. En una de esas noches silenciosas, se miró al espejo y sonrió con serenidad. El hogar no es un lugar físico. Es donde puedes ser tú misma sin pedir disculpas por existir. Y en ese reflejo, no vio a la vieja molesta de la que hablaban sus hijos, sino a una mujer que había sobrevivido, que había amado, y que, por fin, había decidido amarse a sí misma. Era un domingo gris, en Madrid, con nubes bajas que parecían aplastar los tejados. Dentro del salón, la familia Morales se preparaba para una comida aparentemente normal. Isabel había puesto la mesa con prisa. Javier hojeaba el periódico. Andrés jugaba con el móvil, y Clara veía dibujos en la televisión. Helena, sin embargo, se movía con una calma extraña, casi solemne. Aquella tarde no sería como las demás. Se sentó al final de la mesa, y esperó a que todos estuvieran servidos. Con voz clara dijo, «Tengo algo importante que comunicaros». Todos
la miraron con sorpresa. Elena apoyó las manos sobre la mesa, su mirada firme y tranquila. Hoy he vendido esta casa. El tenedor de Isabel cayó al plato con un estrépito metálico. Javier abrió los ojos de par en par, incrédulo. Andrés levantó la vista del móvil por primera vez en todo el día, y Clara dejó de mirar la televisión para observar a su abuela con curiosidad. ¿Qué dices, mamá?, balbuceó Isabel, con el rostro desencajado. Lo que has oído, hija. He vendido la casa. Los nuevos dueños entran en 15 días. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, Javier reaccionó, golpeando la mesa con la mano. Eso es imposible. Esta casa es nuestra. Elena lo miró con serenidad. No, Javier, nunca lo fui. Esta casa siempre estuvo a mi nombre. Yo soy la propietaria legal, y como propietaria, he decidido venderla. Isabel se levantó de golpe, temblando, y Javier. No puedes hacer esto, mamá. Nos dejas en la calle. Elena respiró hondo y respondió con una calma que dolía más que cualquier grito. No os dejo en la calle. Os dejo libres. Libres, repitió Isabel, sin comprender. No os estoy dejando, Isabel, os estoy liberando de la carga que represento para vosotros. Las palabras se clavaron en el corazón de su hija, como cuchillos. Isabel retrocedió, buscando apoyo en Javier, que seguía atónito, incapaz de accionar. Mamá, ¿cómo has podido hacer esto sin consultarnos?, preguntó con voz rota. Porque no tenía que consultarlo. Vosotros me hicisteis sentir que yo no era nadie aquí, que sobraba, que molestaba. Pues bien, me he recordado a mí misma que soy alguien, y como alguien, he tomado mi decisión. Andrés, con la brusquedad de la adolescencia, exclamó: pero abuela, eso es injusto. Nos vas a dejar sin casa. Elena lo miró con ternura. Injusto es que me llamen vieja asquerosa en mi propia casa. Injusto es querer mandarme a una residencia para no quedar mal con los vecinos. Injusto es olvidar que sin mí, nada de lo que tenéis habría sido posible. En Clara, con lágrimas en los ojos, se levantó de su silla y corrió hacia su abuela. Abuela, yo sí te quiero. No te vayas. Elena la abrazó con fuerza, conteniendo sus propias lágrimas. Yo también te quiero. Clara, siempre estaré en tu vida, aunque no viva bajo este techo. Isabel, al borde del colapso, se dejó caer en la silla. Mamá, no entiendo. ¿Por qué haces esto? Elena la miró fijamente. No es venganza, hija, es justicia. Javier intentó intervenir, nervioso. Pero, doña Elena, ¿qué será de nosotros? Tenemos deudas. Los niños necesitan estabilidad. Elena lo interrumpió con voz firme. Yo también necesitaba estabilidad. Durante años sacrifiqué todo por vosotros, mi juventud, mi salud, mis ahorros, y a cambio recibí desprecio. Ahora he decidido que ha llegado el momento de pensar en mí. Isabel rompió a llorar, tapándose el rostro con las manos. Andrés, impotente, lanzó el móvil al sofá. Clara no soltaba a su abuela, como si temiera que desapareciera. En ese mismo instante, Elena, de pie en medio del salón, parecía más alta que nunca. Su voz resonó con una mezcla de dolor y fuerza. He aprendido que el amor sin respeto no es amor, y que la familia que te trata como un estorbo deja de ser hogar. El reloj del salón marcaba las 5 de la tarde. Afuera, las campanas de una iglesia cercana repicaban. Dentro, el silencio era absoluto. Elena continuó, con un tono más suave: no quiero vuestro sufrimiento, no quiero vuestro castigo, solo quiero que entendáis lo que habéis hecho conmigo. He vendido la casa y me mudaré a un lugar donde pueda vivir en paz, sin sentirme una intrusa. Isabel levantó la cabeza, con los ojos rojos. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Elena la observó durante unos segundos y respondió con una dulzura inesperada: sois adultos, encontraréis la manera. Como yo encontré la mía cuando me quedé viuda, con una hija pequeña y sin recursos. Las palabras golpearon a Isabel como una bofetada de realidad. Recordó la juventud de su madre, aquellas noches interminables de trabajo, los sacrificios que había olvidado demasiado pronto. El llanto se le hizo aún más amargo. Elena acarició la mejilla de Clara
y le susurró: no tengas miedo, mi niña, yo siempre estaré contigo. El hogar no es una casa, es el amor que llevamos dentro en sí. Giró hacia Isabel y Javier, y con voz firme, pronunció la frase que sellaba el destino de todos en Queen's Dayas: esta ya no será vuestra casa. Tendréis que aprender a vivir sin depender de mí. El silencio volvió a inundar el salón. Nadie se atrevió a responder. Isabel sollozaba. Javier miraba el suelo. Andrés apretaba los puños con impotencia y Clara seguía abrazada a su abuela Ana Elena. Sin embargo, sintió una paz inmensa. Por primera vez en muchos años, no temía el futuro. Había tomado una decisión, y aunque doliera, sabía que era la correcta. Anne subió lentamente a su habitación, cerró la puerta y miró por la ventana hacia el cielo encapotado de Madrid. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no era de tristeza. Era de liberación, señor, susurró. Gracias por darme la fuerza, porque hoy no he perdido a mi familia. He recuperado mi dignidad. A los 15 días, pasaron más rápido de lo que Isabel y Javier habrían imaginado. Cada caja que Helena llenaba con sus cosas parecía un golpe en el corazón de su hija, aunque el orgullo no le dejaba admitirlo. Clara lloraba cada noche, pidiéndole a su abuela que no se fuera. Andrés, aunque intentaba mostrarse indiferente, se encerraba en su cuarto con rabia, incapaz de aceptar que el mundo tal como lo conocía estaba cambiando. El día de la mudanza, Helena se levantó temprano, se puso un vestido azul marino sencillo, se recogió el cabello y con calma supervisó cómo los hombres de la empresa de mudanzas cargaban sus pertenencias. El sonido de las cajas cerrándose retumbaba en la casa como un eco final. Isabel la observaba desde la puerta de la cocina, con los ojos rojos de tanto llorar, pero sin encontrar palabras. Javier permanecía en silencio, fumando en el balcón, intentando ocultar su frustración. Aun cuando todo estuvo listo, Helena tomó de la mano a Clara y le dijo con ternura: mi niña, no llores, vendrás a visitarme siempre que quieras. No es un adiós, es un hasta luego a la pequeña. Entre sollozos, le respondió: pero no será lo mismo sin ti. Abuela Helena la abrazó fuerte. Nunca será lo mismo, Clara, porque cuando alguien aprende a respetarse, todo cambia para siempre. Anne subió al coche de mudanza, y por primera vez en décadas, se permitió sonreír sin miedo. Anne, su nuevo hogar, era un piso pequeño en Lavapiés, con un balcón lleno de macetas, y una vista que le recordaba los días en que, de joven, soñaba con pintar atardeceres. Lo había comprado con parte del dinero de la venta de la casa, y no necesitaba más. Anne tenía una sala luminosa, una cocina sencilla y sobre todo silencio. Silencio que no pesaba, sino que la abrazaba como una caricia. A los primeros días fueron extraños. Echaba de menos el ruido de los nietos, las risas, incluso las discusiones, pero también descubrió algo que creía olvidado: a la libertad. Podía levantarse a la hora que quisiera, cocinar solo para ella, dejar un libro abierto sin que nadie lo moviera. El simple hecho de poner flores frescas en la mesa la llenaba de alegría. Poco a poco empezó a reconstruir su vida. Se unió a un grupo de oración en la iglesia de San Lorenzo, donde conoció a mujeres de su edad
que compartían historias similares de sacrificio y olvido. También comenzó a asistir a un taller de pintura. La primera vez que sostuvo un pincel, sus manos temblaban, pero pronto descubrió que podía transformar su dolor en colores. Cada trazo era un pedazo de dignidad recuperada en una tarde. Mientras pintaba en el balcón, recibió la visita inesperada de Clara. La niña había convencido a su madre de dejarla ir. Traía una mochila pequeña y una sonrisa tímida. Abuela, ¿puedo quedarme a dormir contigo? Helena la abrazó emocionada. Siempre tendrás un lugar aquí. Clara, este piso puede ser pequeño, pero mi corazón siempre tendrá espacio para ti. Durante esa visita, Helena y Clara cocinaron juntas, pintaron y hasta bailaron en la sala, escuchando un viejo disco de flamenco. La niña se fue con lágrimas en los ojos, pero con la promesa de volver pronto en Isabel. Por su parte, comenzó a notar la ausencia de su madre, de una manera que jamás había anticipado. La casa estaba más vacía, las discusiones más frecuentes, y la carga de las tareas recaía enteramente sobre ella y Javier. La comodidad que habían deseado se había convertido en un peso insoportable. Un día, Isabel llamó a su madre por teléfono. Su voz sonaba quebrada. Mamá, yo quería pedirte perdón. Helena escuchó en silencio, con el corazón apretado. Perdón por qué, Isabel, por haberte tratado como una carga, por olvidar todo lo que hiciste por mí, he sido injusta. Helena cerró los ojos, dejando que las lágrimas rodaran. Hija, no busco venganza, solo quería que entendieras, el respeto es la base del amor, y sin respeto no hay hogar. A partir de entonces, aunque la relación no volvió a ser como antes, Isabel empezó a visitar a su madre con los niños. Poco a poco, la distancia se llenó de gestos sinceros, aunque las heridas aún tardarían en sanar. Helena, en cambio, florecía. En su nuevo entorno, había encontrado algo que jamás pensó: recuperar la paz. Sus vecinas la invitaban a tomar café. Los niños del barrio la saludaban con cariño y sus pinturas comenzaban a llenar las paredes de su piso. No necesitaba lujos ni grandes fiestas, solo necesitaba sentirse vista, respetada y valorada. Una noche, sentada en su balcón, mientras contemplaba el atardecer sobre Madrid, Helena reflexionó: he pasado mi vida dando, y cuando pensé que no me quedaba nada, descubrí que aún me tenía a mí misma. Sonrió, segura de que había tomado la decisión correcta. Sus sacrificios no habían sido en vano, pero ahora comprendía que amar a los demás no significaba dejar de amarse a sí misma. Queridos amigos que habéis seguido esta historia hasta el final, gracias por acompañar a Helena en su camino de dolor, dignidad y renacimiento. Su viaje nos recuerda que el respeto es tan importante como el amor, y que nadie merece ser tratado como una carga. Y ahora, os pregunto a vosotros, ¿qué significa para ti el verdadero hogar, el lugar donde vives, o las personas que te respetan y te aman?